Una reunión que implicó, como es de todo el mundo, una transmisión desde, en teoría empezó no en teoría, en la realidad, empezó el 1 de marzo, pero como empieza por allá por Nueva Zelanda y Australia, para nosotros todavía era viernes. Así es que por eso realmente para nosotros fue el viernes y el sábado. El sábado terminó como a las 9 de la noche más o menos, pero empezó la transmisión en Dallas, después se fueron a Nueva Zelanda, después a África, Kigali, la capital de Ruanda, en Oceanía, en Europa y en Londres, en muchas partes, en todos los continentes. Pero aparte, muchos podíamos estar conectados sin estar en una reunión. Terminó en Sudamérica, en Lima, Perú. ¿Qué fue la dinámica? Mucha alabanza, mucha oración, muchos testimonios y algunas predicaciones extraordinarias. Las predicaciones eh, me encantó un mensaje, me edificó mucho un mensaje de un pastor de Malasia, evidentemente desconocido para mí, pero todos los que predicaron extraordinarios. Se los recomiendo. Durante un mes queda la grabación. Busquen ahí Gather 25, así como se Gat H-E-R, gather25.com, y les va a dar oportunidad de ver. Como ya pasó, pues escogen alguna sección. Pues quiero ver lo que pasó, la transmisión que estuvo a cargo de Londres o la transmisión que estuvo a cargo de la India, etcétera. Así se los recomiendo ampliamente. ¿Cuál era el propósito, lo que Dios puso en el corazón de una hermana de Estados Unidos? Y bueno, fue apoyada por muchos pastores. Uno de nuestros mentores de lejos, Rick Warren, el pastor de la iglesia bautista Saddleback, allá en el área de el sur de California. Como lo seguimos, por eso nos dimos cuenta de esa actividad. Pero el propósito era, lo resumo en tres cosas: adoración. Para mí fue muy fuerte, muy importante adorar junto con hermanos de otras idiomas, de otras culturas, de otros lugares muy distantes. Hubo momentos en los que cantamos lo mismo al mismo tiempo en diferentes idiomas. Lo que es la preparación y lo que es la tecnología. ¿Por qué adorar? Porque la gran comisión no tiene sentido si no adoramos. Mateo 28, si conocen Mateo 28, la gran comisión, por tanto, y de ser discípulos, empieza antes. El versículo anterior dice que los discípulos le adoraron. Y es donde empieza Jesús: toda potestad, le estaban adorando. Es decir, para que tenga sentido el hecho de nosotros compartir el mensaje del Evangelio, tenemos que conocer a Dios y tenemos que amar a Dios y tenemos que estar cada vez más asombrados con el Dios que tenemos. Eso le da fuerza a la adoración. Entonces, fue precioso. Terminó en Lima. Obviamente la transmisión era en español. Y se terminó con un antiguamente, no sé si algunos de mis hermanos lo conocen, teníamos parte de nuestra, se va a oír muy elegante, ¿verdad? Pero parte de nuestra liturgia, parte de la forma de hacer el culto, teníamos diferentes elementos, como por ejemplo una doxología. No es otra cosa más que un pequeño canto que se repetía. En este caso era una doxología muy sencilla. A Dios el Padre Celestial y al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Y ese es todo el canto. Era parte, antiguamente, estoy hablando del siglo pasado, en el caso de la iglesia donde estaba de niño yo, era algo que cantábamos después de la ofrenda, ¿ya? Como era bueno, eso lo cantamos en todos los idiomas que se imaginen. Bueno, fue muy bonito. La otra, interceder. Conocer un poquito lo que Dios está haciendo, darle gracias a Dios, pero interceder. Quizá una de las cosas impresionantes que tuvimos en la mañana fue de la iglesia perseguida. Hay mucha gente cristiana que por su fe es perseguida, por su fe está perdiendo la vida, por su fe está siendo martirizada. Y escuchamos testimonios de la India, increíblemente en países tan adelantados como Japón, de Irán, de Afganistán, de Nigeria. En Nigeria es donde
se da más fuerte la persecución. México, estamos dentro de los países que todavía persiguen a los cristianos, particularmente en algunas zonas del sur de nuestro país, pero dentro de los 50 países estamos en el número 31. Ha sido muy desafiante el testimonio de los cristianos. En Turquía compartía un pastor, bueno, pues o algunos se convierten al cristianismo y se van de aquí, porque piensan en sus hijos, porque piensan en su familia. Dice, no, Dios nos puso aquí para desarrollar un ministerio. Bueno, pues es muy desafiante. Nosotros tenemos libertad y tenemos que agradecerlo, pero no solamente agradecerlo, tenemos que aprovechar. Entonces era para adorar, era para orar. Y número 3, para impulsarnos a cumplir la gran comisión. ¿Se acuerdan que les he dicho que en 8 años, en el 2033, o sea, ya no falta mucho? ¿Cuántos años vas a tener? Perdón, no se pregunta la edad de las mujeres, pero como están bien jóvenes, creo que sí. Apenas estás empezando a vivir a esa edad. En el 2033, no son exactos nuestros calendarios, pero en el 2033 cumplimos 2000 años de que se nos entregó la gran comisión. Y eso está moviendo a mucha gente a unir esfuerzos por renovar, un esfuerzo tremendo por cumplir la gran comisión. Al ver realmente lo que Dios estaba haciendo a través de estas 25 horas de transmisión, híjole, mi gratitud y mi pensamiento, mi esperanza se renovó. El Señor Jesucristo viene pronto. Ha avanzado mucho, mucho, mucho la extensión del Evangelio. Hasta hace poquito faltaban miles de tribus, de grupos étnicos que tuvieran por lo menos un evangelio en su propio idioma. Ya falta mucho menos. Ya en pocos años vamos a tener la traducción de la Biblia a todos los idiomas conocidos. Híjole, eso me hace sentir ya estamos bien cerquita. ¿Qué falta para que venga el Señor Jesucristo? Nada. Bueno, lo único que falta es que toda la gente tenga la oportunidad de conocer de su grande amor y todo lo que Él hizo por salvarnos. Entonces fue una fiesta muy especial y gracias a Dios por ello. Bueno, pero sí, Gather 25 o Gather, o así como se pronuncia, pero más o menos, búsquenlo, se los recomiendo. Hoy quiero compartirles de Jonás, allá con sus hermanos allá en Monterrey. Lo partí en 2 mensajes. Ya he predicado 3 veces. Las últimas 3 sermones han sido del libro de Jonás. Y estamos pensando en cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así empieza el capítulo 3 de Jonás. En el versículo 1, no sé si esté por ahí el versículo 1, a lo mejor no, pero si no, yo lo tengo por aquí. El versículo 1 empieza diciendo, estamos hablando de Jonás capítulo 3, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Así empieza. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Yo creo que todos se recuerdan la historia. ¿Quién nunca ha tenido oportunidad de leer? No es pecado, pero ¿quién nunca ha tenido oportunidad de conocer la historia de Jonás? Nadie. Bueno, algunos. Bueno, les platico. Jonás, voy a tomar un poquito de tiempo para darles un poquito de contexto. Jonás es un profeta. Se le califica, o no califica, clasifica como un profeta menor. Hay profetas mayores y hay profetas menores. ¿Por qué? Nada más por el número de capítulos que tiene. Isaías tiene 66 capítulos, Jonás tiene 4. Es un profeta menor. Sí, el único criterio es la cantidad de capítulos. Por eso hay muchos profetas mayores y otros profetas menores. Isaías, Jeremías, bueno, son mayores. Habacuc, no sé, muchos otros son profetas menores. Pero este siervo de Dios, tiene la característica de que en lugar de dar el mensaje, así como predicaciones, así como lo hace Isaías o Jeremías, que eran discursos, que eran mensajes, no, aquí no hay grandes mensajes. Lo que hay es la experiencia del profeta, y la experiencia del profeta se convierte en el mensaje. ¿Cuál fue la experiencia del profeta Jonás? Dios le habla muy claramente y le dice, vas a predicar a Nínive.
Era una ciudad enorme, pagana, brutalmente violenta, así era, soberbia, era la ciudad más grande del imperio asirio que dominaba en aquel tiempo. Y hagan de cuenta que está en Jope, o en lo que es hoy Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de Israel, ahí pegadito al mar Mediterráneo. Y escucha esa instrucción Jonás, y en lugar de irse a Nínive, se va a Tarsis. Es decir, en lugar de irse, si ubican un poquito un mapa, en lugar de irse rumbo a Irak, que era donde estaba Nínive, se va rumbo a España, totalmente opuesto. Con ese rumbo va, hablando de los países actualmente. El detalle que se le olvidó al profeta es que no se puede escapar de Dios. El capítulo 1 de Jonás describe que Dios prepara una tormenta enorme. Los que van en el barco se asustan, empiezan a clamar a sus dioses, y ellos entienden que hay algo más, no es una tormenta normal. Y van y despiertan a Jonás, porque Jonás estaba dormido, y él les explica: no, es que yo voy huyendo de Dios. Ah, bárbaro, ¿y qué hacemos? Jonás reconoce su responsabilidad. No, pues échenme al mar y todo se va a calmar. Pues aquellos llegaron a conocer la grandeza de Dios, pero lo tiraron al mar y se hizo la calma. No es cualquier cosa que te avienten al mar abierto. No estamos hablando de que lo aventaron a una alberca o a la playa ahí cerquita. No, no, no. Lo aventaron al mar abierto, que tiene demasiada fuerza. Era el fin, por así decirlo, pero Dios tenía preparado un enorme pez, y en ese enorme pez lo guardó Dios. El segundo capítulo habla de que estando en el interior del pez, Jonás eleva una oración. Una preciosísima y ejemplar oración. Todavía Dios no le contestaba, todavía Dios no lo rescataba. Él está en el interior del pez, hace una oración, y como hace esa oración, que le dice: te cumpliré lo que prometí, te voy a servir. Ese capítulo 2 termina cuando aquel enorme pez lo vomita en la playa. Es de película, literalmente de película. Seguramente fue algo cochino. No sé qué se imaginen, pero estar en el interior de un pez, con todo lo que haya comido, no sé si se comió otros peces, no sé si algas marinas, no sé si los jugos gástricos, pero estaba ahí en el interior. Yo creo que yo me hubiera desmayado si estuviera en el interior de aquel pez, o algún otro estuviera desesperado, pataleando, si se podía, un lugar terriblemente oscuro. No creo que le entrara ninguna lucecita por ningún lado, pero aquel hombre oró, y es donde empieza este relato del capítulo 3. Por eso habla de que por segunda vez le habló Jonás, le habló Dios a Jonás. Por eso hablamos de una segunda oportunidad. Para Jonás significó eso. Para nosotros significa reconocer la grandeza del carácter de Dios. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios de gracia. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios de amor terco, nunca se da por vencido, un amor que jamás va a terminar. El Dios al que tú y yo conocemos y servimos es un Dios que se deleita en darte una y otra y otra, y todas las que sean necesarias, otra oportunidad, porque es precisamente un Dios de gracia. A ti y a mí nos da muchas nuevas oportunidades. Es más, cada día que amanece es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Entonces, centrándonos un poquito en todo este pasaje, realmente, ¿cómo reaccionó Jonás cuando Dios le habla por segunda vez? ¿Cómo reaccionó Jonás cuando recibe una segunda oportunidad? Bueno, hay 4 cosas que hizo Jonás, que son ejemplares. 4 cosas que las voy a ver muy rapidito, porque si no, no salimos ni al final del partido de al ratito. Así es, aunque sea la final. Bueno, ustedes van a tomar el tiempo para leer por ahí Jonás capítulo 3, pero una de las cosas que hace Jonás es tener una profunda y humilde gratitud. Está dándole gracias a Dios, está diciendo: ahora voy a cantar y voy a gritar de alabanza. Bueno, realmente hablo de profunda gratitud por el hecho de que esté tan arraigada la gratitud,
que sea permanente, que sea un estilo de vida la gratitud. Humilde gratitud es porque nunca nos desubiquemos y reconocer que no merecemos nada. Gracias a Dios porque nunca hemos recibido lo que merecemos. ¿Qué pasaría si recibimos lo que merecemos? ¿Una idea? Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. O sea, ya nos hubiera hecho así, con el dedo, como si fuéramos hormiguitas, ya nos hubiera aplastado. En alguna ocasión estaba escuchando unos hermanos que se saludaban y pues la pregunta normal, obvia es, ¿qué tal, cómo estás? Pero la respuesta fue muy diferente del otro hermano. El otro hermano le respondió, mucho mejor de lo que me merezco. Ok. Me parece que engloba la idea de lo que estaba haciendo Jonás al ser profunda y humildemente agradecido. Tú y yo estamos mucho, mucho, mucho mejor de lo que nos merecemos, por la gracia de Dios. Otra de las cosas que hizo Jonás es que él corrió. Ahora, en lugar de irse a Tarsis, es decir, allá rumbo a España, ahora sí se ve rumbo a Nínive. Dice que corrió. Le quedaba distancia como 800 kilómetros más o menos, digo, redondeándole, 800 kilómetros de donde él estaba ahí. Bueno, yo creo que Usain Bolt se le quedó totalmente corto porque iba a toda velocidad. Él estuvo dándole lugar a la misión que Dios le dio el valor. Voy a cumplir porque voy a cumplir. Sus circunstancias eran muy complicadas. Me adelanté un poquito, pero sus circunstancias eran muy complicadas. Él había huido, él había escapado, pero realmente ahora tiene una segunda oportunidad y dice, voy a cumplir lo que te prometí. Y en ese momento uno se puede dar cuenta que a pesar de toda la angustia, Dios estaba cumpliendo, o Dios le estaba permitiendo cumplir con su misión. Creo que nosotros nunca hemos estado y creo que nunca vamos a estar en el interior de un pez. Pero nuestras vidas sí se complican. ¿Cómo se complican nuestras vidas? Por eventos que ni siquiera tenemos control, por una enfermedad, por nuestros propios pecados. Se va complicando nuestra vida. Por injusticias de otros. Se va complicando nuestra vida por nuestros titubeos. Y de repente nos vamos alejando de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Bueno, el punto es, como Dios es un Dios de segundas oportunidades, todas tus circunstancias pueden cambiar y se pueden complicar mucho, pero jamás va a cambiar la misión que Dios te dio. Jamás va a cambiar el propósito de Dios para tu vida. Jamás de los jamases. Siempre se va a mantener. Dice Romanos 11:29 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los regalos, en el sentido de dones espirituales que Dios da, Él jamás los quita. Y a pesar de que nuestra vida se puede ver complicada, a pesar de nuestro pecado, realmente Él siempre nos va a dar la oportunidad de cumplir con el propósito con el que Él nos diseñó. Y decía que obedece de manera inmediata. Corre, así como Usain Bolt, corre y llega rápido a esa terrible ciudad de Nínive. Y bueno, al final se van a dar cuenta que era una ciudad muy grande, 120,000 habitantes. Toda la ciudad se humilló delante del Señor, se arrepintió y realmente tuvo mucho éxito. Jonás no tenía un carácter tan bonito, ahorita lo vamos a ver. Estaba bien, por decirlo amablemente y sin agraviar a nadie. Sí tenía un carácter medio pesadito. Así que no se me sientan agraviados ninguno, pero sí tenía un carácter feito. Pero Dios lo usó literalmente para un avivamiento. Bueno, fue una introducción. ¿Qué es lo que quiero señalar ahorita? Me quiero concentrar en un pensamiento que lo divido en dos partes. El pensamiento es, tienes que compartir del amor de Dios. Ese es todo el pensamiento. Hay una expresión, un ADN de la familia Dios está aquí, que espero que más se identifiquen todavía. Mientras existan personas que no han sido beneficiadas con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, es nuestra obligación de amor y gratitud hacer todo lo que esté de nuestra parte para llevarles el Evangelio.
Ese es el mensaje de Dios. Ya después de toda la introducción que hice para que se familiaricen con el libro de Jonás, mientras existan personas que no conocen del amor de Dios, en teoría somos un poquito más de 5 millones en el área metropolitana de Monterrey. Yo calculo de esos 5.200.000 que estamos hablando por lo menos de 5 millones de personas que no saben lo que es la paz de Dios, no saben lo que es tener una relación con el amor de Dios, a pesar de que hay tantas iglesias, no saben todavía, hay muchas personas. Por eso, mientras existan personas que no se han beneficiado con la sangre de Jesús, no hay nada más precioso que la sangre de Jesús, ese hecho histórico de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a derramar su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. No queremos que quede en vano para algunas personas, no queremos que se desaproveche. Por eso, si no han sido beneficiadas con todo lo que implica la vida abundante y la vida eterna, que implica la sangre del Señor Jesucristo, nuestra decisión es que nos vamos a sentir obligados. ¿Qué quiere decir obligados? Mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero no es obligados en el sentido de a fuerza, ni modo tienes que hacerlo y a fuerza, no, es una obligación que viene por la gratitud, por el amor, porque estamos viendo la grandeza del amor de Dios para con nosotros, un Dios que a nosotros con su sangre preciosa, y por el hecho de decirle: Señor, te entrego mi vida, Él nos ha dado una vida con propósito, Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados, Él nos ha dado la garantía de que vamos a estar para siempre en el cielo con Él después de esta vida. No es cualquier cosa, esa es la obligación, esa es la motivación. ¿Por qué Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio? No era porque iba a recibir un castigo, no, ay de mí si no predico el evangelio, era porque estaba profundamente agradecido. Y por eso la determinación: haremos todo lo que esté de nuestra parte por llevar ese evangelio. Bueno, ahí podemos cortarle y oramos y recogemos una ofrenda y nos vamos. Ese es el mensaje. Ahora sí les platico de Jonás capítulo 3. Tenemos que ser muy responsables. Responsable de compartir el evangelio. Quiero un poquito aclararles dos cosas. Número uno, la responsabilidad, la seriedad, la carga, el compromiso. Somos responsables de compartir, y específicamente compartir el evangelio. En Jonás capítulo 3, el versículo 3 y 4, ya después de que Dios habla por segunda vez, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo que quiero resaltar es lo que viene en el penúltimo renglón: proclamó a la multitud, anunció, predicó, comunicó el mensaje de parte de Dios. Demasiado escueto, es más, negativo, demasiado, yo me lo imagino que hasta estaba con su ceño fruncido. ¿Cuál es el mensaje? Aquí son 7 palabras, en el idioma original son 5. Aquí son 7 palabras: dentro de 40 días Nínive será destruida, punto. Ay, me suena como una fuerte advertencia, me suena como algo demasiado serio. Jonás no tiene la mejor actitud, pero es un ejemplo, así tal cual, así como son las cosas, así tenemos que compartir. ¿Qué cosa? El evangelio puro. ¿Saben qué es el evangelio? Jesús. Así como dice la Biblia, tenemos que compartirlo. Realmente hago primero hincapié en esa realidad de que tenemos que compartirlo tal cual, el evangelio. El sermón que está predicando Jonás de ninguna manera es un modelo de sermón, es un ejemplo. Es más, es un ejemplo negativo. Ahorita no lo vamos a profundizar, pero les aseguro que si Jonás hubiera presentado ese sermón como tarea
en la Universidad Cristiana de Monterrey, Campus Sur, el maestro lo hubiera reprobado. O sea, si yo lo hubiera reprobado. No tiene introducción, no tiene un desarrollo, así como que se siente el movimiento progresivo del sermón. No tiene algo que lo ilustre, no tiene nada, nomás escuetamente. Dentro de 40 días, eso repitió. Caminando, 3 días, fue el mismo mensaje, escueto y enojado. ¿Por qué estaba tan forzado? ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué no disfrutaba la oportunidad que tenía, de la segunda oportunidad que Dios le había dado? Bueno, Jonás sabía algo muy importante. Jonás sabía que si Dios advertía alguna situación, era una expresión de su amor inagotable. Jonás sabía perfectamente que si Dios estaba hablando algo fuerte, algo duro, no era más que una fuerte evidencia de que él quería mostrar su amor, quería perdonar a ese pueblo, y era lo que le molestaba. Eran gente brutalmente violenta, eran gente depravada, eran terribles, demasiado agresivos. Era fea la gente de esa ciudad de Nínive, no se lo merecían. Jonás lo sabía, por eso huyó, porque sabía que Dios los quería perdonar. Es muy seria la advertencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Saben que eso forma parte del Evangelio? La advertencia. Las advertencias no son malas. Hace poquito estaba viendo un partido de fútbol. No me preguntan de qué equipo, pero perdió. Y en un detalle del partido, uno de nuestros jugadores, porque ya identifiqué a la raza, cometió una falta, se levanta y el árbitro va y que lo persigue. Sufrí porque ya lo va a amonestar. Y ya que lo alcanza el jugador, nomás habla con él y le da una advertencia. Yo, que no tengo nada que ver y no me voy a ganar nada, sentía alivio. No le dio la tarjeta amarilla de amonestación de perdido. Fue una advertencia. Una advertencia es algo bueno, no es algo malo. Una de mis hijas, no les digo cuál para que la adivinen, pero iba manejando y iba hablando por teléfono, así tal cual. Aparece un tránsito, le dice: oríllese para la orilla, ¿verdad? Y las multas por ir hablando por teléfono no son nada baratas. ¿Y qué pasó en ese momento? No sé, a lo mejor vio muy tranquila a mi hija, pero dijo: ok, por esta vez le perdono, no le voy a poner la infracción, pero la próxima vez le advierto, no va a ser igual. ¿Cómo creen que reaccionó mi hija? Descansando con gratitud. Un milagro. No me pusieron la multa, no voy a tener que pagar esa multa carísima. No sé si me explico. A veces la gente piensa que somos muy duros, o otros piensan que somos muy orgullosos por platicarles el Evangelio, pero realmente es la grandeza del amor de Dios que quiere que nos podamos experimentar toda su bendición. ¿Se acuerdan de 1 de Juan 5, 11 y 12? Que sé que se lo saben de memoria, sí, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el 12 es el que me interesa. Sí, se acuerdan del 12, ¿verdad? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, normalmente ya es de cajón, lo acompaño con la expresión: si no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes nada que sea de valor en tu relación con Cristo, en tu relación con Dios. Puedes ser muy religioso, puedes ser muy buena gente, puedes ser servicial, puedes tener valores altísimos, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada y te puedes perder. Es el Evangelio, pero implica la advertencia. El Evangelio es: el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no lo tiene, ¿qué será? No, pues no tiene nada. Todo es en Cristo.
va implicando precisamente esa realidad. No es algo que estuvo de moda algún tiempo y ya pasó, no es algo que ahorita lo digamos porque está, no, es algo que menciona la Biblia en todas partes. Si les preguntara, denme un versículo bíblico con el que compartieran el Evangelio. ¿Qué versículo bíblico? Un solo versículo que se les venga a la mente. Un solo versículo con el que alguien que no conoce le compartieran, que no sea Juan 3:16. Por cierto, pero un solo versículo. Ah. Jeremías 33:3. Pero así, mande. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es totalmente la gracia de Dios. A mí se me ocurriría, por ejemplo, es donde nos dicen que somos muy orgullosos o nos desubicamos y nos creemos más. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, sí. Tú dices que nadie viene al Padre si no es por mí. Espérame, puede haber muchos caminos. A otros les tocó vivir en otras culturas y seguramente Dios tiene otro plan, y los que viven en China y... No. Aquí dice que nadie viene al Padre si no es por mí. No se trata de una religión, no se trata de nada, no. Sí es muy exclusivista, pero la razón es que realmente no existe nadie que haya pagado por nuestros pecados, que haya muerto por nuestros pecados. No existe nadie que haya resucitado. Por eso, si no es a través de Jesús, no es que el 90% se salva a través de Jesús y los otros hay otras opciones, hay otras alternativas. No, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso piensen que somos muy orgullosos. Ni modo, no hay otro camino. ¿Se acuerda alguien de Romanos 6:23? Porque la paga, perdón, tiene razón, Romanos 3:23, 6:23, me refería al 6, tenía razón, 3:23, pero el 6:23, la paga del pecado es muerte. Les aviso, todos somos pecadores. La consecuencia de haber actuado sin darle el lugar a Dios, sin reconocerlo como nuestro Dios, tomando decisiones egoístas, la consecuencia, la paga del pecado es muerte espiritual, es no poder relacionarnos con Dios, es no encontrar paz por el perdón de Dios, es no tener propósito y sentido en la vida, y es tener la seguridad de que pasaremos la eternidad separados de Él en la condenación eterna. Esa es la realidad. Y eso es el Evangelio. Obviamente viene la segunda parte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Evangelio. Ezequiel capítulo 33 es un pasaje bastante largo. Lo leo de por acá. Dice: cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, pero hará responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán por sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán por sus pecados, pero tú te habrás salvado. ¡Ay, bárbaro! ¡Qué cosa tan fuerte! Sí me provoca preguntarnos, de la gente que Dios pone cerquita de nosotros, pone alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la escuela, que no van a entregar su vida a Jesús, ¿cuántos de ellos son responsables, nada más ellos, o cuántos de ellos también vamos a tener nosotros responsabilidad en alguna medida
porque a pesar de haberlo podido haber hecho, no les compartimos el mensaje del Evangelio. Es una carga importante. ¿Cuál es el mensaje? Si es una carga, si es una responsabilidad, si es algo serio, tenemos algo que conocemos nosotros que es mucho más valioso que cualquier otra cosa, y nosotros tenemos que estar siendo colaboradores de Dios en compartir el mensaje del Evangelio. ¿Sí se capta la idea? Dios espera que actuemos con responsabilidad, compartir y advertir a la gente. Sin Cristo no tienen nada. El único camino no es mi iglesia, no es mi religión, no es que te vengas a mi culto, no es que ores, no. El único camino es Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo en tu vida, es imposible. Vivimos en una sociedad rota, vivimos en una sociedad llena de violencia, vivimos en una sociedad donde hay demasiada enfermedad mental. A nivel internacional está llegando a ser lo número uno de incapacidad de trabajo, tantas enfermedades mentales. La gente está ansiosa, la gente se está pensando en quitar la vida. Estamos en un mundo desastroso, y tú y yo tenemos la base para esa solución. No puede existir una familia armoniosa, o no puede existir una familia o una persona llena de felicidad, a menos que conozca el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo, que es el único camino. Cuando tienen a Jesús, cuando primero han hecho la paz de Dios con Jesús, van a poder experimentar la paz en su interior. Pero nadie puede tener una paz mental, una paz emocional, una paz en las relaciones, si primero no hace la paz con el Creador. Por eso es serio, es compromiso, es responsabilidad. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio. Y me salto el siguiente pasaje y vamos al segundo pensamiento. Ahora el énfasis está en ser responsable, compartiendo el Evangelio con tu vida. Tienes que anunciar: Jesús es el único camino. Nuestro Evangelio se resume en Jesús, la entrega de tu vida a Jesús como Señor. Pero también nuestra vida tiene mucho que ver. Hay una expresión del apóstol Pablo que la hago mía, y la hago mía en favor de ustedes. Dice Efesios 4:1: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Una pregunta muy personal: ¿quiénes tienen la seguridad de que tienen a Jesús en su corazón? Así, con toda confianza, absoluta seguridad. Bueno, la última frase se aplica a ustedes: en verdad han sido llamados. Dios los ha llamado a cumplir una misión muy individual, muy personal, pero todos tenemos el llamado a compartir el Evangelio. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Eres la luz del mundo. No porque seas muy guapo, no, porque tienes a Jesús en tu corazón. Eres embajador del Señor Jesucristo, eres quien lo representa aquí. Eres su siervo, eres llamado. Son buenas noticias. Dios vive en ti. Ten la seguridad de que Dios te va a usar. Ten la confianza de que eres un instrumento de Él. En verdad han sido llamados. No tienen la personalidad que tienen por casualidad, no tienen los dones que tienen por casualidad, no. Dios los planeó desde la eternidad, crearlos en este tiempo, en estas circunstancias, en esta familia. ¿Quién escogió a su familia? Nadie, ¿verdad? Bueno, fue Dios directamente. ¿Por qué? Porque Dios diseñó todo perfectamente, porque en verdad son llamados y ya le conocieron. Así de plano. Pero la súplica es: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Es un clamor. Vivan intensamente. Entre otras cosas, vivan con gozo. Para mí, no se vale que haya cristianos con el ceño fruncido o con permanente amargura en su corazón. ¿Conoces a Dios? ¿Tienes a Dios en tu corazón? Dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
Siempre, donde quiera que estés, tienes que reflejar el gozo de Dios. Vive de una manera digna. Avísale a tu cara que el Señor Jesucristo ha llenado con su amor y con su presencia tu vida. Vive en santidad. Vivimos contracorriente. Bueno, no te amoldes al mundo. El mundo puede decir, pensar, hacer muchas cosas. No te hagas a la forma del mundo. Vive en santidad en tu vocabulario, hasta en tus pensamientos, en tus actitudes. Que todas tus acciones reflejen la grandeza de Dios, y no solamente tus acciones, tus reacciones. ¿Por qué me refiero a las reacciones? Pues si yo me preparo, ¿qué va a pasar cuando vea al hermano Carlos? Bueno, ya me preparé, lo voy a saludar así, así. Pero ¿qué pasa si me enfrento a una situación de repente sorpresiva que me espanta, me asusta? Lo que salga en ese momento, que no lo planeé, se nota realmente el carácter. Cuando todos estamos el domingo aquí bien contentos, sí, pero cuando recibimos una noticia, cuando viene una prueba, es donde sale el carácter. Hasta en tus reacciones tienes que ser santo. Una vida digna de el llamado y de la voluntad de Dios es una vida apasionada. Es una incongruencia, el titubeo, la mediocridad, la tibieza. Pues a veces sí, a veces no. Es inconcebible que alguien que ha sido impactado por el amor de Dios no viva apasionado buscando el reino de Dios y buscando conocer más a Dios, buscando cómo servirle. Vivan, les suplico que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Jonás no es un buen ejemplo. Así como es Jonás, tenemos que ser al revés. En el capítulo 4, lo más les doy un pedacito para que se interesen por leer todo el capítulo. El pueblo de Nínive se arrepintió, Dios decidió ya no castigarlos. El mensaje era, en 40 días Nínive será destruida. Aquellos se arrepienten y Dios perdona. Obviamente no le gustó a Jonás. Ahí van a darse cuenta del carácter de Jonás. Dice, en cambio, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. ¿Quién se atreve a reclamar al Señor? Pues nomás alguien que está desubicado. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Que es la imagen. ¿Han visto un niño chiflado? Sé que aquí no hay, pero niños chiflados que de repente se tiran y hacen berrinchito. Es lo que estaba haciendo Jonás. Estaba haciendo un berrinchito. Ay, no salieron las cosas como que yo esperaba que cayera fuego y destruyera todo. Y no, pues yo sabía que así eras. No, ¿qué caso tiene? Dios quiere enseñarle, Dios quiere educarlo. En el capítulo 4 se describe que Jonás, todavía con una ligerísima esperanza de que Dios sí los castigara, se sale de la ciudad para ver cómo va a ser destruida. Él tenía la esperanza. Pero otra vez se vuelve a enojar porque cuando está ahí observando, está sin ninguna sombra y hace calor. El calor le molesta. Dios hace salir una planta y le da una sombrita a Jonás, que disfrutó mucho. Seguramente Dios permitió un airecito fresco. ¿Qué tan a gusto estaría este profeta Jonás que se tomó una siestecita? Aprovechando la sombrita, pero esperando que así a lo lejos, a una distancia prudente, ver que cayera fuego del cielo contra Nínive. Mientras estaba en esa siesta, todo fue muy breve, muy rápido. Dios le quita la planta. Y Jonás reacciona otra vez como niño chiflado, haciendo berrinchito. Y dice, ya después de eso, entonces el Señor le respondió, porque le reclamó otra vez, pero el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual.
Ya nos faltó la última frase, pero esa última frase es lo que el Señor le estaba educando. Oye, lo importante es que hay 120,000 personas que viven en oscuridad espiritual. A nuestro alrededor hay 5 millones de personas que viven en oscuridad espiritual. Eso es el corazón de Dios. No quiere que su sangre, la sangre de su Hijo, sea desperdiciada. Quiere que todos reciban el amor de Dios. Lo que le preocupa a Dios es, hay demasiadas personas a nuestro alrededor, y eso le estaba tratando de enseñar al profeta, que viven en oscuridad espiritual. Con esa gente que no sabe discernir lo bueno y lo malo. Bueno, te suplico que lleves una vida digna del llamado que Dios te ha dado. Ninguno de nosotros, si conocemos a Jesús, tenemos la oportunidad de vivir de manera egoísta. Ninguno de nosotros tenemos esa alternativa de, yo voy a vivir para mis planes, yo voy a hacer mi carrera, yo voy a hacer mi profesión, yo voy a hacer mi familia. Si me queda tiempo, sirvo a Dios. Ninguno de nosotros tiene esa oportunidad. No, todo se trata de Jesús. Y la vida va a encontrar sentido cuando realmente podamos nosotros ser responsables en dos cosas: en compartir el Evangelio, y compartir el Evangelio con nuestra propia vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos orar más y mejor? Les puedo dejar la tarea de, no sé quién le toca la tarea, pero a alguien se le dejo. Después el hermano Carlos me avisa, de hacer una lista, no sé qué les parezca, una lista de, estoy diciendo un número totalmente sin ninguna base, nomás al azar. Voy a pensar de 400 personas que no conocen del amor de Dios. Son nuestros vecinos, nuestros familiares, gente que sí conocemos, y podemos empezar a orar por eso. Qué bárbaro. Creo que sí podemos orar más y mejor. En la mañana me preguntaron, oye, si mi mamá no quiere. Las batallas se ganan de rodillas. Y Dios, su Espíritu Santo, hace cosas que ni nos imaginamos, precisamente porque tenemos la promesa de clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Imagínense que tuviéramos 400 personas orando, todos por nombre. Señor, mueve las circunstancias. Señor, mueve sus corazones. Señor, provee gente. A su tiempo Dios va a contestar. El viernes que estábamos orando por ustedes, mi hermano Carlos y yo, surgió de manera rápida el comentario: yo estoy orando por una prepa allá por la carretera nacional. Y me preguntaron ¿por qué? Pues porque ahí está mi nieta mayor. Y me hace pensar en esa prepa de una manera muy diferente. Y estoy orando por ella. Estoy orando porque identifique a otros muchachos, para mí escuincles cristianos, pero gente que conozca al Señor, que entre ellos se animen a vivir una vida de santidad. Estoy orando por los maestros que ni los conozco. Estoy orando por los demás compañeros. De repente supe de otra prepa que normalmente tienen fiestas y hay mucho alcohol. Señor, que sea lo menos y que ellos puedan ejercer una influencia. 1972, creo que no había nacido ni pensado nacer algunos. 1972, yo estaba muy niño. Es más, tenía 10, 11 años. Y vi cómo Dios levantó en varias universidades, milagrosamente, aquí en Monterrey, especialmente en la Normal. Dios levantó a muchos jóvenes cristianos
que empezaron a reunirse para estudiar en sus escuelas, y de ahí hubo un avivamiento. Me tocó ver eso cuando yo estaba niño, me asombré. Y bueno, hubo muchos más. El hermano Ramiro Garza me decía, creo que de ahí salieron 30 siervos de Dios que algunos ya están con el Señor, pero sirvieron así de tiempo completo para el Señor. De la escuela. ¿Podemos orar por alguna escuela en particular de acá de San Nicolás? Agarrarla de encargo a alguna escuela. Qué cosa tan tremenda. Ayer que estábamos en ese retiro espiritual que nunca me lo imaginé así, estábamos orando por Escobedo. Nos estaban diciendo, oye, hay gente que tiene deseos y que tiene hambre. Pues es Dios que nos está diciendo, pues hay que aprovechar eso. Perdón, nomás para no asustarlos, pero saquen su celular. Ahí lo tienen, levántenlo. No crean que vamos a echar porras así con la lucecita, no. Todos tienen el celular a la mano. En promedio lo usan 26 horas al día, más o menos. O sea, lo estamos usando siempre. Hay gente que lo usa para memes, hay gente que lo usa para quejarse, hay gente que lo usa para criticar a otros, hay gente que le gusta tener toda la información y van con el pastor, ay, aquel hermano hizo esto. Pues por eso no veo las redes, para no mortificarme. No, no es cierto. Pero lo usan para tantas cosas. ¿Creen que todos los días puedan mandar un mensaje de amor y de edificación a través de ese aparatito? ¿Qué podemos hacer? Perdón que presuma tanto de mi familia, pero el jueves llegué un ratito al entrenamiento de mi nieto. Bueno, no era un partido de fútbol. Tiene 7 años. Me da gusto que ya saben pegarle la pelota y ya saben dónde está la portería. Eso es una tremenda ventaja. Pero ya estaba empezado el partido. Llego y ubico a mi hija que está ahí echándole porras. Y sale otra hermana y me saluda con mucho gusto. Y sí, pues la he visto en la iglesia. Y ya que se despega tantito y le pregunto, ¿cómo se llama la hermana? Pues sí, la he visto en la iglesia. Acuérdame. Y me platica. Estábamos trabajando, surgieron diferentes cosas. Ella tuvo la confianza de preguntarme. Yo le compartí del amor de Dios, le compartí de la iglesia. Y por eso está ahí. Qué cosa tan simple. Lo que quiero decir es, donde estés, Dios te puede usar. Ahí, literalmente. Donde quiera que estés. En tu trabajo, en tu escuela. ¿Hay maestros aquí? ¿Quiénes son maestros? ¿No hay ningún maestro? ¿O sí hay? ¿Mande? Ah, no está. Le dimos descanso el día de hoy. Orar por los maestros es un ejemplo, pero cualquiera, donde quiera que estemos, puede ser un negocio. Ese negocio puede ser un centro misionero. No sé si se acuerda mi hermano Carlos, de la familia de el hermano Chuy Cuevas, papá. Él vendía a las tienditas. Iba a Cadereyta, su esposa era de Cadereyta, por eso era el negocio. Vendía escobas. En la iglesia tenemos a muchos que tienen tiendita y son, o hasta del mercado de abastos. ¿Por qué? Pues porque él andaba entregando las escobas y hablándoles del amor de Dios. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas, pero el mensaje es, mientras existan personas que no han sido beneficiadas con la sangre preciosísima de Jesús, es nuestra obligación de amor y gratitud hacer todo lo que esté de nuestra parte. Todo. Cambiar el ritmo de nuestro ministerio, enfocarnos más en toda la gente que no conoce al Señor, entregar folletos, abrir más grupos conexión, pero pensando no en nosotros, no en nuestras necesidades, sino en las necesidades de la gente que desconoce. Hasta los grupos conexión pueden cambiar si nos estamos conscientes de que somos la única organización que no existe para nosotros mismos. Existimos para la gente que está afuera.
Obviamente eso nos edifica a nosotros y nos da una vida abundante. Pero quiero que se graben eso. Mientras existan personas que no se han beneficiado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra obligación, acuérdense, obligación de amor, obligación de gratitud, no es otra cosa más que corresponder a tanto amor con el que hemos sido amados, hacer todo lo que sea necesario, sacrificamos, nos desgastamos, ajustamos, oramos más, vivimos más en santidad, lo que sea, obviamente que no sea pecado, pero hacemos todo lo que sea de nuestra parte para llevarles el Evangelio. ¿Somos responsables de compartir el Evangelio? Somos responsables de compartir el Evangelio con nuestra vida. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué vamos a responder? Bueno, ora al Señor, inclina tu rostro y tú dale tu respuesta al Señor. Quizás simplemente tengas que decirle: gracias, Dios, porque me estás dando aliento para compartir de tu amor. Quizá tengas que pedirle perdón: Señor, he tenido oportunidades y no me he atrevido, he sido cobarde porque de repente pienso que pueden hacer preguntas y no voy a saber cómo contestar. O simplemente dile: lléname, Señor, de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu gracia. No se te olvide que no dependes de tus fuerzas, dependes completamente del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti. Y la promesa del Señor es: recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando tengas el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya lo tienes, el Espíritu Santo, ya eres un testigo. Quizá simplemente tengas que decirle: Señor, dame valor, dame valentía para aprovechar cada oportunidad. Bendito Padre, te amamos porque tú nos has amado primero. Y en esta hora te bendecimos, Padre, porque tú eres un Dios de gracia, de amor, que tú quieres que todo el mundo venga a tus pies y encuentre el amor tuyo, Padre Celestial. Danos ese corazón que tú tienes por la gente que aún no te conoce, Padre. Y simplemente te decimos: úsanos, Padre. Hoy te decimos: Señor, guíanos todos los días para aprovechar las oportunidades que tú nos das de compartir de tu amor. Hoy te decimos: Padre, henos aquí, úsanos a cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, Padre, queremos representarte de una manera digna, Padre, y oramos, Señor, para que tú nos guíes a que nuestras vidas traigan frutos que glorifiquen tu nombre, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.